Hola, el día de hoy les hablaré de la unidad 1 del curso de Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería Química 3, abordando el tema de métodos numéricos en sus aspectos teóricos. Comenzando con la definición de qué es un método numérico, este puede ser definido como un algoritmo que intenta resolver una operación matemática que pudiera resultar compleja y esta se puede apoyar a través de herramientas computacionales. Los motivos por los que puede resultar necesario utilizar un método numérico en lugar de aplicar una solución analítica puede ser porque el problema sea muy complejo y que no sea práctico encontrar una solución de tipo analítica, porque el problema no tenga una solución propiamente de tipo analítica, pero sí de tipo numérica, o porque el tamaño de la solución lo haga poco práctico para resolverse a mano. El desarrollo de un método numérico debe estar planteado en dos principales aspectos. Es necesario tener un problema ejemplificado en operaciones elementales, en operaciones básicas de tipo aritmético. Y también es necesario tener en cuenta que hay que controlar el error que se produzca por una aproximación para que el algoritmo logre ser estable y genere una solución que sea confiable y cercana a la realidad, al valor buscado. En análisis numérico es importante considerar que la solución que se va a encontrar únicamente va a ser de tipo de aproximación, es decir, cuando se comienzan a aplicar los métodos numéricos con soluciones de tipo iterativas, los resultados que van a ser obtenidos solamente pueden llegar a ser aproximaciones en las cercanías del valor buscado, del valor verdadero. Lo que lo diferencia en gran medida de una solución analítica que es de tipo única y puntual. En este caso, debemos considerar también que el objetivo principal de estas técnicas numéricas solamente es encontrar esas aproximaciones para problemas complejos, que esa es la principal ventaja que nos ofrecen, y que van a requerir una secuencia de pasos bien definidos, bien organizados, a lo que le conoceríamos como algoritmo de solución, para que nos lleven a encontrar el valor deseado. Para esto también es necesario considerar el número de cifras significativas con las que se va a expresar un resultado a través de un método numérico. En este caso es necesario conocer las implicaciones que tiene el manejar cierto número de cifras significativas. En este caso, porque puede producir cierto tipo de errores que comentaremos en un momento. Los métodos numéricos, entonces, como ya se mencionó, solamente nos van a llevar a obtener resultados de tipo aproximado. Y nosotros en ese aspecto debemos considerar qué tan precisos van a ser esos resultados, porque no son como tal la solución exacta y precisa del problema a resolver. Esa es una primera consideración que hay que tomar. Y una segunda es que va a haber números que no vamos a poder expresar necesariamente con un número finito de cifras, y que al omitir cierto número de cifras pues vamos a estar implicando un error de tipo de redondeo en el problema, ¿sí? Algunos números de este tipo que les menciono pueden ser por ejemplo el número pi, el número de Euler o cualquier número racional. Otro aspecto que también es importante considerar para manejar cifras significativas, que por lo general en los métodos numéricos
se manejan las respuestas entre 4 y 5 cifras significativas son aquellos que llegan a proporcionar algún tipo de confusión en la lectura de cuántas cifras significativas tienen involucradas. Entonces, por ejemplo, cuando se maneja una cifra que tiene ceros adelante de cualquier número que sea distinto de un cero, ¿sí?, esos dígitos no se estarían contabilizando como cifra significativa, solamente los que están después de los números diferentes de cero, ¿sí? En este caso, aquí hay algunos ejemplos como el 38.65, que de manera global está conformado por 4 cifras significativas, el punto 325, que solamente se contabilizan las cifras después del punto y estaría conformado por 3 cifras. El siguiente número, que se conforma de 4 ceros posteriores al punto decimal, pero esos 4 ceros no están contabilizados por esa razón que comentaba, y únicamente las cifras significativas consideradas serían 3. Los ceros, los dígitos que sean ceros y que se encuentren en la parte intermedia de un número, como en este caso, sí forman parte de las cifras significativas, así como también aquellos que se encuentren al final, ¿sí?, o posterior a cualquier número distinto de cero, como aquí lo menciona. Esos también forman parte del conteo global de las cifras significativas. Entonces, con esto ya podemos nosotros llegar a hacer una evaluación al aplicar un método numérico sobre qué tan buena fue la respuesta obtenida. Y esto se hace apoyándose de 2 conceptos que, si bien pueden resultar complementarios, más no son sinónimos. En este caso, el término de precisión y exactitud. Para métodos numéricos debemos ser muy estrictos en su significado para poder diferenciar cuando una respuesta sea precisa o exacta o ambas, ¿sí? En este caso, la precisión la podemos definir como la dispersión del conjunto de valores que se van a estar obteniendo a través de las mediciones o de los cálculos repetidos, que en métodos numéricos a esas repeticiones se le conocen como iteraciones. Y ese tipo de dispersión nos va a indicar qué tan cercano se puede encontrar uno de otro para poder evaluar qué tan preciso va a ser el método. En cambio, la exactitud nos va a hacer referencia a qué tan cercano va a estar el valor calculado del valor deseado o del valor verdadero, del cual se considera que es la respuesta formal al problema que se está resolviendo. Este tipo de conceptos se pueden representar de una manera más gráfica a través de este esquema, en donde tenemos una representación con 2 ejes, en donde el eje horizontal nos representa un aumento en la exactitud, donde consideramos que va de menor a mayor, en este sentido, de izquierda a derecha. En el caso de la precisión, se representa en este eje vertical, donde va en aumento de arriba hacia abajo. Entonces, aquí en estos 4 esquemas que están representando dianas, como de tiro al blanco, se puede hacer una analogía con la representación del valor verdadero o del valor deseado al cual se quiere llegar a través de un algoritmo de un método numérico. En este caso, se va a considerar entonces que el punto deseado al cual se quiere llegar es el centro de la diana, que sería la analogía a encontrar ese valor verdadero. Por lo tanto, si estos puntos negros fueran la representación de los datos que se están obteniendo a través de las iteraciones del método numérico, entonces este esquema del inciso A
se podría calificar como que es inexacto e impreciso, porque está representando una gran dispersión entre los puntos obtenidos, los datos, y también están muy desfasados de lo que es el punto central, que sería la representación del objetivo. Por lo tanto, este podría ser calificado como, si fuera un método numérico, podría ser calificado como un método numérico de baja precisión y de baja exactitud, ¿sí? Por lo tanto, pues no sería muy recomendable utilizarlo. En este caso, tenemos ahora el esquema del inciso B, en donde podemos calificar a esta dispersión de puntos como exacto, pero impreciso. Sigue siendo impreciso. ¿Por qué? Porque la exactitud aumentó. Es decir, los puntos se encuentran centrados, mucho más enfocados que comparativamente con el esquema anterior, que estaban completamente desfasados del punto central. En este caso ya se encuentran más centrados respecto a lo que sería el valor objetivo, al valor deseado, pero sigue siendo impreciso porque está presentando mucha dispersión entre cada uno de ellos. En el caso del esquema del inciso C, en este se puede observar notablemente que la precisión aumentó. Nos estamos moviendo en este eje vertical y dijimos que hacia abajo aumentaba. Por lo tanto, aquí se observa un aumento bastante considerable de la precisión porque los puntos se han juntado, se han reunido, ¿sí? El conjunto de datos está mucho más cercano uno de otro, cada uno de los puntos, pero sigue siendo inexacto. ¿Por qué? Porque en este caso no está centrado en el punto objetivo del valor verdadero. Y finalmente, en el inciso D, en este esquema, se sigue teniendo el mismo patrón de precisión del esquema del inciso C, pero con un aumento en la exactitud. Aquí se aumentó la exactitud en este eje y por lo tanto, entonces esta es la representación más clara de lo que sería un proceso de tipo exacto y de tipo preciso. Y por lo tanto, si esto fuera la representación de el conjunto de datos obtenidos a través de un método numérico, pues este caso se podría calificar como el método más apropiado para la obtención de un valor numérico y por lo tanto ese valor sería muy confiable. De aquí surgen dos conceptos que son complementarios por ser lo opuesto a estos dos que se acaban de mencionar. En este caso, lo opuesto a la precisión sería la imprecisión, lo opuesto a la exactitud sería la inexactitud, ¿sí? Que también pueden ser conocidos como incertidumbre o sesgo. En este caso, la imprecisión, pues viéndolo desde el punto de vista contrario a los conceptos que se acaban de explicar, pues van a ser qué tan dispersos van a ser esos datos, ¿sí? Y entre más dispersos sean, pues obviamente mayor es la incertidumbre entre ellos y más imprecisos se van a considerar. También se puede considerar pues que es el grado de desconocimiento que se tiene de un resultado, porque entre más impreciso sea el resultado, más alejados estamos de la solución verdadera. En cambio, pues el sesgo, que también se refiere a un concepto opuesto a lo que es la exactitud, pues va a ser también una desviación de lo que va a ser el valor verdadero. Y esto nos va a hacer referencia a qué tan alejado va a estar el valor calculado del objetivo. De ahí surge entonces, de todo esto que se ha comentado, los errores, ¿sí? Que si se habla desde el concepto típico o tradicional de lo que entendemos por error, pues generalmente se le atribuye un significado malo, un significado negativo hacia lo que sería el contexto de aplicación. En el caso de un método numérico, el error no necesariamente adquiere un significado
negativo o catastrófico, sino que es una simple medida de ajuste, ¿sí? Para poder nosotros definir qué tan cercanos o qué tan alejados estamos del valor buscado, de esa magnitud del valor real o teórico que estamos esperando a través de la respuesta del método numérico. Estos errores pueden tener diferentes tipos de origen, ¿sí? Tipos de fuentes que les van a dar lugar. Por ejemplo, los errores de tipo inherentes pueden ser aquellos que se asocian a la precisión de los datos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, si se manejan cifras significativas con cierto número de posiciones, o si se maneja una fracción completa, como pudiera ser el caso que aquí se ejemplifica de .33333, o manejar un tercio. Y eso, si es un error que se da desde el inicio, en la entrada del dato, pues también se puede propagar a lo que sería la salida del valor. También se tienen los errores de truncamiento, que estos errores se asocian a lo que es la sustitución de procesos que pueden ser infinitos, pero se truncan en un punto para hacerlos finitos, como pudieran ser las series o sumas que se limitan a cierto número de términos. El uso de diferencias finitas, ese puede ser uno de los casos o de ejemplos típicos en estos conceptos. Y eso pues puede acarrear una inexactitud en los resultados. O los errores de redondeo, que estos se pueden asociar a la precisión limitada con la que se están realizando las operaciones con el concepto de cifras significativas que ya se había explicado anteriormente. De aquí pues se pueden clasificar estos errores en diferentes tipos. El primero de ellos sería el error verdadero, que se define como una diferencia entre la relación que hay del resultado exacto o verdadero, ¿sí? Del valor verdadero que se espera, con el valor calculado o valor aproximado, y que esto nos va a representar justamente qué tan alejado se encuentra del objetivo. También se puede clasificar el error absoluto, que se origina pues a partir del signo que nos dé el error verdadero. El error verdadero puede tener signo positivo o negativo, pero para fines de la evaluación de lo que es el error, pues generalmente lo que importa es el valor absoluto, el delta, únicamente de ese valor, ¿sí? De esa diferencia que se está buscando. Por lo tanto, pues el error absoluto es básicamente la misma formulación que se tiene en el error verdadero, que es la diferencia entre valor verdadero menos valor aproximado, pero considerando valor absoluto entre ellos. También se tiene el error relativo fraccional, que es un error que normaliza al error absoluto, el anterior, respecto al valor verdadero de la cantidad que se está midiendo. En este caso, pues básicamente es el error, la formulación del error verdadero, que sería dividido entre el valor verdadero buscado. Y esto como resultado pues da un número de tipo fraccional, ¿sí? Que es adimensional. Y este error también puede ser representado de tipo porcentual, que eso nos daría lugar a esta otra clasificación, donde básicamente es el mismo error relativo fraccional verdadero, pero si se multiplica por 100, pues entonces nos estaría representando al error relativo porcentual. Finalmente, pues todo esto que se acaba de explicar tiene que ver con la evaluación de la bondad del método, y esto se relaciona con el concepto de convergencia y estabilidad que puede llegar a tener un método numérico, que en este caso, aplicado a matemáticas en análisis numérico,
se entiende por convergencia a la cercanía que van a ir adquiriendo esos valores. Esto es un tipo de garantía que nos va a dar que el método, que se está realizando un buen cálculo y que se está obteniendo a través de un número determinado de iteraciones, que se está obteniendo un valor cada vez más cercano al valor buscado o al valor verdadero. Si tomáramos, por ejemplo, lo que es la definición de convergencia en otros aspectos, ¿sí? Pudiéramos decir que es cuando dos líneas, por ejemplo en este esquema que aquí les propongo, pueden ser dos líneas que tienden a unirse en un punto dado, ¿sí? Y que si lo aplicamos a esto que se acaba de establecer aquí, como la cercanía de las aproximaciones obtenidas hacia el valor buscado, pues justamente tiene el mismo contexto el término de convergencia, ¿sí? Sería qué tan rápido se está logrando acercarse a través de las iteraciones hechas, qué tan rápido se logra acercarse a ese valor deseado. También tenemos el término de estabilidad, la estabilidad del método numérico, que va a ser una garantía de que se tiene convergencia en el método numérico, ya que no todos los métodos pueden llegar a tener esa convergencia, sino que pueden llegar a hacer lo contrario, una divergencia, ¿sí? Que haciendo la misma comparación con este esquema, pues sería completamente lo opuesto, sería partir de un punto dado donde se comienzan a tener ciertos datos del método, y estos comparativamente entre uno y otro comienzan cada vez a alejarse más. Entonces, pues eso sería algo no deseado en un método numérico. Por lo tanto, ahí se podría concluir que el método tiene divergencia, que cada vez se alejan más los datos uno de otro y que el resultado pues no sería el correcto y por lo tanto no nos llevaría a ningún lado esa metodología numérica. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.